Fotógrafo, diseñador, editor. Su creatividad lo llevó a poner la casa Chanel muy en alto. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de uno de los influencers de mitad del siglo XX muy importante. Omnipresente, pero al mismo tiempo de muy difícil acceso. Él es Karl Lagerfeld. Comenzamos. Nace un 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo bajo el nombre de Karl Otto Lagerfeld. Desde su infancia se distinguió por su cabellera larga del resto de los niños, asimismo como su manera de vestir, pues aunque fueran a una excursión a un campo, él siempre portaba una corbata. El dibujo y el arte lo acompañaron desde su niñez hasta los últimos días de su vida, pues era un apasionado de ello. Asimismo, desde muy pequeñito aprendió a hablar inglés y francés, y cuando tenía 5 años se dijo a sí mismo: un día serás famoso y muy conocido en todo el mundo. En 1950, en Hamburgo, acude a un desfile de modas donde se presentaba una colección de moda de París y queda fascinado. En 1953, migra a París con la convicción de dedicarse a la moda. Y en sí él siempre estuvo atraído por todo lo que era francés. En 1955 gana un concurso como diseñador de abrigos y obtiene un puesto como asistente al lado de diseñadores como Pierre Balmain y Jean Patou. En este concurso, Yves Saint Laurent obtuvo el tercer lugar y desde ahí se convirtieron en amigos y al mismo tiempo fue su eterno competidor. De 1958 a 1963, Karl comienza a trabajar como director artístico. En 1962 comienza a trabajar entre Italia, Francia e Inglaterra, los 3 países tops de la moda, y con Alemania. Es así como se convirtió en uno de los primeros independientes dentro de la industria de la moda. En 1965 comienza a trabajar con Fendi, innovando su línea de pieles al introducir la piel de conejo y la ardilla. Fue todo un éxito. Asimismo, nunca dejó de colaborar con esta firma hasta el día de su muerte. En 1964 comienza a trabajar con la firma Chloé y 9 años después presenta un perfume, siendo el primer diseñador en lanzar un perfume sin incluir su propia marca. Decía que hoy en día todos reconstruyen marcas del pasado, pero en 1983, cuando el dueño de la casa Chanel lo contactó para ver si se salvaba la empresa, no era algo muy normal, pues él no estaba muy a gusto en las condiciones que estaba esta empresa, ya que después de la muerte de Coco Chanel tuvo una decadencia y literal le dijo a Karl: mira, no me importa lo que hagas, si funciona bien y si no, la vendo. Karl tuvo muchísima libertad para poder levantar esta marca y vaya que lo hizo. La reinventó manteniendo su estilo, renovándolo con la chaqueta Chanel de los años 50, adaptándola a todo tipo de look, donde las cadenas, la camelia y el logo de la doble C como elementos icónicos de esta marca. Fue todo un éxito que el dueño se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. En 1984 crea su propia marca que lleva su nombre, creando una línea de prendas, accesorios y perfumes. Y continúa a la par colaborando con Fendi y Chanel. La fotografía era otra de sus pasiones y vaya que lo hacía muy bien. Él comenzó a fotografiar sus propias campañas y varias de sus imágenes se han convertido en libros de arte. Era un hombre muy culto, amante de la lectura y de hecho su biblioteca personal llegó a superar los 300,000 libros. ¡Wow! En 1999 abre una librería en París llamada 7L. Después de la muerte de su amigo Jacques, Lagerfeld sube mucho de peso, enfocándose más y más en el trabajo al mismo tiempo que su imperio se expandía. Pero un día decide cambiar de hábitos alimenticios
y con la ayuda de su médico personal y su chef deciden hacer una dieta, lo cual le llevó a perder aproximadamente alrededor de 42 kilos, lo cual se lo celebro porque sí se puede. Dice que un día se dijo a sí mismo: esto no puede seguir así, no es bueno para la ropa, tú amas la ropa, tienes que bajar de peso, no es sano. Carr publicó un libro hablando de esta experiencia, el cual se vendió alrededor del mundo y fue todo un éxito. Miles de copias de este ejemplar fueron vendidas. Decía que no tenía una personalidad sino tres, y por ello él era intraducible e irreemplazable. Le fascinaban mucho los anillos. Le gustaba observar, pero no ser observado. Por ello el uso de sus gafas oscuras. Hizo una colaboración con H&M, una compañía sueca, en donde participó con una colección muy breve de 30 piezas tanto para dama como caballero, las cuales se agotaron en 2 días y solamente fueron vendidas en ciertas tiendas seleccionadas. Esta colección no se volvió a repetir. En una Navidad del 2011, el modelo Baptista Giaviconi le regala a su gatita birmana, mejor conocida como Chupé, bomboncito en español. El Kaiser, como era conocido, se encariña profundamente de la gatita y la trae a todas partes, apareciendo en entrevistas, fotografías, revistas, le abre cuenta de redes sociales, incluso creó una línea de maquillaje inspirada en la gatita, y fue tanta su relación tan estrecha que la dejó como su heredera. Recibió muchos premios y reconocimientos durante su trayectoria. Indudablemente un hombre imparable que participaba con sus bocetos en vestuarios para grupos de ópera. También puso su toque como diseñador en el área hotelera, como en 2 suites del Hotel Le Crillon, para otro hotel de 6 estrellas en Macao. En verdad que tenía una energía que ya quisiéramos muchos, y llegó a diseñar también vestuarios para artistas como Madonna y Kylie Minogue. Siempre vivió rodeado de celebrities, modelos, gente muy adinerada. Era muy seguro de sí mismo y se expresaba como a él mejor le pareciera, sin importarle que sus comentarios le llegaron a traer mucha polémica y algunos problemas con artistas y gente de la realeza. Un hombre realmente seguro de sí mismo, que supo crearse la vida, el trabajo, el mundo que él quería, pero porque se sentía merecedor, y creo que este es un punto muy importante. Fallece un 19 de febrero del 2019 en Francia. Y bueno, comparto esta frase que me encantó y dice así: las prendas no te tienen que quedar bien. Tú tienes que hacer quedar bien a las prendas. Karl Lagerfeld. Libera tu belleza interior. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.